Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, como siempre, es un privilegio el poder estar aquí junto a este equipo maravilloso que hoy nos acompaña para leer, sí, para leer la Biblia. Dios ha sido muy bueno y lo seguirá siendo. En verdad, estamos más que contentos. Hoy empezamos una nueva semana, la semana número 46, y lo hacemos leyendo nuevamente el libro de Lucas. Ya estamos por terminar el libro de Lucas y ya estamos por terminar también el libro de Juan, que también hoy día vamos a leer. Recuerden siempre que cada vez estamos más cerca de llegar a la meta. Leer toda la Biblia, conocer toda la palabra de Dios. No hay más grande regalo que podamos haber recibido, sino el de haber leído toda la Biblia, ¿sí? Recuerda siempre, esta es la primera parte del proyecto. Para algunos, la siguiente fase va a ser también la primera parte, pero para los demás ya viene pues la segunda parte, que es conseguir el conocer la palabra de Dios a más profundidad, ¿sí? Recuerda siempre que todo esto se trata de repetir, repetir y repetir, conseguir la maestría, ¿sí? Ser maestros. Oiga, predicador, ¿cómo que voy a ser maestro? La expertise en cuanto a la palabra de Dios es a lo que estoy haciendo referencia. Se supone que así como alguna vez dijo el apóstol Pablo, que cuando uno pasa tiempo y tiempos en algún tópico, en algún tema, y en este caso en la Biblia, se supone que uno se vuelve experto, que uno se vuelve maestro, que uno es capaz de desarrollar defensa, desarrollar evangelismo, desarrollar un testimonio de la palabra de Dios para con los demás. Bueno, rápidamente vamos a comenzar. Y como siempre lo hacemos recapitulando lo que vimos ayer. Ayer hablamos sobre el suicidio de Judas. También leíamos de Jesús ante Pilato. También vimos que aquel que ayudó a Jesús a llevar la cruz se llamaba Simón. También leíamos sobre la crucifixión y también leíamos sobre la resurrección. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer una vez más Jesús ante Pilato y Herodes. También vamos a leer nuevamente, pero en otro evangelio, que Simón lleva la cruz. También vamos a ver que Pedro le corta la oreja a Malco. Aquí se revela el nombre de aquel siervo del sumo sacerdote al que Pedro pues torpemente le cortó la oreja, pero Jesús lo sanó. También vamos a ver a Jesús ante Anás. También vamos a leer sobre las negaciones de Pedro. Vamos a leer sobre la crucifixión y vamos a ver sobre la muerte de los malhechores y el entierro, ¿sí? Y como siempre no podemos empezar sin primeramente orar. Así que les invito a que me acompañen y oremos juntos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial que tú nos concedes día tras día y día tras día. Amado Dios, sea usted bendiciendo todo este trabajo, todo este proyecto. Inspíranos, Señor. Queremos ser una herramienta útil, una herramienta de precisión en tus manos en este programa. Padre, en verdad te necesitamos tu ayuda, necesitamos tu aliento. Ayúdanos, Señor. Es lo que te pedimos en ese maravilloso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a comenzar. Lucas capítulo 23. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo:
tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales, sacerdotes y a la gente, ningún delito halló en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, crucificale, crucificale. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados,
cubridnos, porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Juan capítulo 18. Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba,
conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie,
calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Juan capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú?
Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Golgatá, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Una vez más le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, porque en verdad, sinceramente, si no fuese así, todos hace rato habríamos sido pues destruidos. Como dice la Escritura, son sus bondades y sus misericordias las que nos permiten hoy por hoy todavía estar aquí. Recuerden siempre que si el mundo está de cabeza, no es la culpa de Dios, es la culpa del mismo hombre que se alejó de la medicina para este mundo, que es la palabra de Dios. Cuando usted va al médico y él le receta los antibióticos, y si usted no los toma, ya ese es problema suyo, porque tiene allí el consejo, la prescripción del médico, pero si usted hace caso omiso o decide no tomar la medicina, pues su situación va a ir siempre de mal en peor y de mal en peor. Así que en ese mismo sentido es con la palabra de Dios. Si usted decidió apartarse de Dios, si usted decidió apartarse de este maravilloso manual para el ser humano, pues no piense que va a conseguir lo que ahí promete Dios que se va a conseguir. Solamente hay una vía de conseguir lo que Dios ha prometido y es a través de su palabra, ¿sí? Jesús les dijo a los fariseos, busquen en la Biblia, bueno, la Biblia que ellos tenían en aquel día, porque allí habla de mí, allí hay vida eterna, ¿sí? Y hoy día pues tenemos ahí la solución para todititos los problemas. Bueno, rápidamente vamos a reflexionar sobre lo que nos toca para hoy.
Qué tremenda pregunta, pero qué tremenda pregunta. Vamos a leer una vez más Juan capítulo 18, versículo 38. ¿Qué cosa dice ahí? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Las instrucciones, ¿verdad? Lea la pregunta de Pilato en Juan 18, 38 y ahora responda esta pregunta. ¿Por qué la gente entonces y aún hoy discute sobre la existencia de la verdad absoluta? Acuérdense del concepto de verdad absoluta. En ese sentido, háblese de aquello que no cambia, que se mantiene a pesar de que el tiempo pasa, a pesar de que suceda lo que suceda, sigue siendo la verdad. No varía en nada, no se le añade nada, simplemente se mantiene siendo la misma. Esa es una verdad absoluta. Por ejemplo, hoy día muchas verdades absolutas se han relativizado, como por ejemplo el hecho de que solamente existe varón y varona, ¿ve? Pues según algunos progresistas, y digo esto entre comillas, ya no es que de pronto exista solo varón y varona, sino que tenemos, según ellos, casi más de 100 distintas variaciones de género o percepción de género. Y eso es algo lamentable. Por ejemplo, la verdad absoluta es aquella que por naturaleza recibimos, no se puede cambiar. De día, la luz que recibimos, y así como de noche la luz que recibimos, es la luz del sol. Aunque tú me digas, no, pero es que en la noche brilla la luna. Aunque brille la luna, recuerda que la luna lo único que hace es reflejar sobre la tierra la luz del sol. Y es más, ese brillo, ese resplandor que vemos en la luna, es el resplandor que llega a ella desde el mismo sol. Así que eso es una verdad absoluta. No porque es de noche y de pronto la luna brilla, me vas a decir que es la luz de la luna. Es la luz del sol que está siendo reflejada a nosotros en la noche. Ahora eso, cuando hay luna, cuando se puede ver la luna. Porque si no ves la luna, oiga, todo esto es tiniebla y oscuridad. Verdad absoluta, por ejemplo. ¿Sí? Y en este caso, pues, la palabra de Dios siempre ha sido la verdad absoluta. Pero son los hombres los que la han desvirtuado. Y siendo ellos los que vienen a través de los años creyendo distintas cosas y cada vez levantando distintas doctrinas, hacen que parezca que la verdad respecto a Dios es algo relativo. Y eso no es así. Si existe tal denominación o tal secta o tal grupo particular con creencia particular, es simplemente porque ellos decidieron rechazar la verdad absoluta y dedicarse a cultivar su verdad relativa. Estamos hablando de una disforia de percepción espiritual de lo que es la verdad. Y entonces, al ellos rechazar la verdad absoluta, deciden crear su propia verdad, su propia versión de los hechos, y es ahí donde tenemos, pues, tanta, pero tanta confusión. Dícese que son miles de denominaciones, miles de creencias, miles de cosas raras que se han levantado a lo largo de los años. Y van a seguir levantándose. Todos los días se levantan nuevos pensamientos, nuevas variantes, y no hay cuándo eso acabe. Así que Dios nos ayude. Así que Jesús en el versículo 37, cuando está hablando con Pilato, le responde Pilato y le dice luego, ¿eres tú rey?
respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿sí? Entonces Pilato le pregunta ¿en qué es la verdad? ¿Se dan cuenta? Pilato no tenía esa concepción, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, pero Pilato percibió y claramente sintió lo que era Jesús. Así que tenganlo siempre presente. Cuando los judíos le dicen a Pilato, mira que él dice que es hijo de Dios, la Biblia dice que Pilatos tuvo miedo, tuvo temor de tocarlo. Y es entonces donde surge también esa acción del lavamiento de sus manos, diciéndoles, yo me lavo las manos sobre lo que sea que ustedes vayan a hacer. Y ahí está pues la famosa frase de los judíos, lo que sea que nos pase por lo que vamos a hacer con él, que nos pase. Y hasta el día de hoy les pasa lo que les pasa, porque ese día se echaron todas las culpas de lo que estaban haciendo con Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, una vez más, la verdad absoluta está en la palabra. Toda idiota que haya nacido de un momento para el otro, para respaldar o para cubrir alguna que otra creencia en particular, no es más que una opinión o una cosa relativa de lo que realmente es la verdad. Pueden hablar de Dios, pueden aún leer la misma Biblia, pero lo que ellos creen es miles y miles de millas lejos de lo que Dios se supone que nos dijo. Así que Dios nos ayude y Dios nos dé fuerza y Dios nos anime. Y a ti te animo a que sigas leyendo la Biblia, que sigas oyendo la palabra de Dios a través de nuestro programa, y que si no te has suscrito, suscríbete e invita tanto así como puedas para que se suscriban también. Bueno, no queda tiempo para más, sino que invitarte a que vuelvas mañana, ¿sí? Recuerda siempre también que aquí tienes Yape, aquí tienes Plin, si acaso este programa es de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Ahí tienes también un número de cuenta, si acaso quieres hacer una donación, un aporte, una ofrenda voluntaria, ¿sí? Y anónima, el número de cuenta, por favor. Entonces también, si nos escuchas desde otro país, ahí tienes PayPal, ¿sí? Todas estas plataformas son fáciles, son muy seguras, y lo más importante, no te toma ni más de un minuto para que puedas hacer una contribución. Bueno, no queda tiempo, sino que tengo que invitarte a que vuelvas mañana. Recuerda que Dios nos mantenga a salvo y Dios nos mantenga saludables, es mi oración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.